Hola, buenas noches. Programa de miércoles, día 9. Hoy vamos a hablar de un poco de Pedro Sánchez. Hoy estaremos solos, no está Javier Negre, semana muy complicada, como llevamos diciendo todos estos días. Y vamos a empezar directamente con esa noticia que ha salido durante la mañana de hoy, de ese documental de 4 capítulos. Ojo, 4 capítulos que va a mostrar la faceta más humana. Vamos a empezar con sonrisas, porque esto es para echarse unas risas. Institucional de nuestro amado líder. ¿Recuerdan aquellos que tienen cierta edad? Algunos lo sabemos, éramos muy pequeños, lo reconocemos, pero había aquello de era el nodo, ¿se acuerdan? Que se hacían documentales, cuando hablaba hasta Franco, hablaba en inglés a veces, hacían películas y filmaciones, etcétera, etcétera, para demostrarnos lo buena persona que era. Pues estos documentales parecen creados a imagen y semejanza de aquellos de hace 50 años. Esgrimen desde la productora que es algo muy habitual en todas las cadenas del mundo, que es algo muy habitual en todos los países del mundo. Hombre, la realidad, algunos pensamos que no deja de ser otro argumento, curiosamente, para vender la imagen de un líder que traspasa, según ellos, fronteras y que realmente lo que está haciendo es hundir totalmente no solo España como país, vamos a hablar de ello, sino incluso la reputación, y ya no hablamos de otros elementos de este país. Se hace curioso incluso todo, vamos a pasar muy por encima en este tema, pero vamos a citar una anécdota que nos hemos dado cuenta al estar preparando el programa, que nos parece curiosa. Recordarán hace unos días, unas semanas, que decía, quiero recordar que era la miembro del gobierno, creo que era Nadia Calviño, que decía, no asistiré jamás a una convocatoria, una conferencia donde al menos la mitad no sean mujeres. ¿Qué dices? Ya que viene esto, recuerden, ayer hubo las manifestaciones del Día de la Mujer, y uno ha pensado, obviamente, cuando se hace un documental sobre un personaje como Pedro Sánchez, que vende esa imagen, digamos, de la igualdad, de todo eso, qué menos que elegir una productora cuyo cuerpo principal sean mujeres. Pues nos hemos ido a dar un repaso a la productora de este documental de autobombo de Pedro Sánchez, perdón, Secuoya Grupo Secuoya, pueden entrar Secuoya Estudios barra equipo y vamos a leer los integrantes de este equipo. Pues miren, un presidente se llama James Costos, que parece que era el embajador de Estados Unidos en España, un director de contenidos unscripted, esto debe ser muy interesante, Eduardo Escorial, un director de contenidos de ficción, David Martínez, un director de contenidos de cine, Eduardo Campoy, un director general de gestión, José Manuel González Pacheco, un line producer international filming, José María González Sinde, les suena este apellido, un productor ejecutivo de ficción, Pablo Barrera Martín, y un director de distribución internacional, Sergio Pizzolante. Fíjense, el equipo de esta productora que hace un documental sobre nuestro amado líder, 8 santos varones, seguramente, y ahora no lo decimos por quedar mal, grandes profesionales. Hombre, pero se hace extraño de que el líder, el adalid del feminismo, esa persona que lucha cada día, que hasta sus ministras o vicepresidentas dicen que no van a conferencias si no hay la mitad de mujeres, pues hagan un documental donde el director también, por cierto, es un hombre, una productora llena de hombres. ¿Qué dirán? Porque ya sabemos que es una anécdota, pero es una anécdota que plasma un poco la realidad. Nos van a volver a contar mentiras, nos van a volver a explicar historias falsas, nos van a intentar colocar esos mensajes irreales de su mundo ficticio en el que viven y en el que realmente no saben nada. Y no solo pasa en este documental de Autobombo, donde vamos a ver ese Sánchez cariñoso, ese Sánchez humano, ese Sánchez de los detalles, ese actor de vodevil barato, que es Pedro Sánchez, no solo nos va a permitir ver esa imagen humana o institucional del personaje, sino que va a ser un acto nuevo de propaganda del gobierno, porque ya verán cómo ese documental aparece en las principales televisiones como un gran estreno y algunos calculamos que seguramente
antes de unas hipotéticas elecciones. Porque las cosas se hacen preparándolas, señores. No piensen que este documental se hace ahora porque miren, porque nos ha apetecido, como decía la productora, miren, se hace en todos los países y ahora es el momento. No, no. Esto se hace porque alguien piensa que va a haber elecciones en un periodo X y que es bueno que antes de esas elecciones se muestre la faceta de un personaje peculiar, de un gran personaje humano, de un personaje brutal, como diría aquella que ahora corre por la ONU a cuenta de todos, de un personaje galáctico. Imaginemos, con 10 años menos, perdón, 20 años menos, estaría jugando con los galácticos del Real Madrid, este señor. En fin, son de esas cosas curiosas que uno se sorprende. Y al final el personaje, cuando le toca gestionar un problema, pues pasa lo que pasa. Ya saltamos un poco el documental a la propia vida de Sánchez, que podríamos decir Life with Sánchez o Sánchez en directo. Y es lo que ha tenido que decir hoy en el Congreso cuando a las preguntas sobre la crisis actual, una crisis que va a traer las primeras huelgas en breve, que dispara el precio de la gasolina, que dispara el precio de la luz, que disparará el precio de algunos alimentos. Pero para Sánchez, todo es culpa de Putin, Vladimir el malo, Vladimir Putin, el malísimo de la película. También lo podrían llevar a este documental de Sánchez para hacerle el espejo de la realidad. Pues según parece, toda la culpa de todo es de Putin, no es la gestión de este gobierno. Fíjense el detalle. Incluso en televisión española, vídeo que hemos puesto durante el día de hoy, una de sus presentadoras ha puesto un gráfico de esos tan bonitos que hace televisión, como el que hizo el otro día Javier Ruiz, que dijo que toda la culpa era de Putin. Sí, ese infecto programa de los viernes anoche, pues también lo han repetido hoy en el telediario con otro tipo de gráfico. Y la presentadora, hay que tener muy poca vergüenza para decir esas cosas y luego salir a la vida con una sonrisa. Ha dicho literalmente que la guerra empezaron la subida de los precios cuando empezó la guerra en diciembre. Vaya, pues resulta que la guerra empezó en diciembre y señores, no nos habíamos enterado nadie. Según parece, ni Putin se había enterado porque cuando la declaró en febrero, pues no se había enterado que ya había declarado la guerra 2 meses antes. Eso es la televisión prostituida, esos son los medios en los que se basa Sánchez y solo puede servir para una cosa, para que auténticos ignorantes sigan confiando en el personaje. Porque los números, las cifras, las estadísticas, la economía se hunde por todos lados y algunos siguen creyendo que van a salvarles. Han salido más datos hoy, datos interesantes, no solo que la culpa es de Putin, de todos los males de España, obviamente, ya saben. Si mañana les pone una multa la Guardia Civil en la autopista por ir deprisa, díganle que ha sido Putin, que tenía mucha prisa en llegar antes de que tirara una bomba nuclear y a ver si le quitan la multa. Creemos que no les harán mucho caso. Pero la realidad es que hay más datos que empiezan a ser, no digamos graves, diríamos escandalosos. Hoy se ha sabido que hay 4 economías en la Unión Europea que ya pasan renta por cápita a España. Y se imaginarán que no estamos hablando de países que en principio podrían tener un nivel más avanzado que España, con todos los respetos, obviamente. Pues esos 4 países que también superan a España en renta per cápita son Eslovenia, una parte de la antigua Yugoslavia, que bien les ha ido, Chipre, sí, Chipre, esa isla que está frente al este del mar Mediterráneo, Lituania y Estonia. Estos 4 países también sobrepasan ya la renta per cápita de España y nos llevan cada vez más a la cola de Europa. Nos extraña que con las cosas chulísimas que hace la ministra Yolanda Díez, de la mano de Pedro Sánchez, que recordemos nos llevan a liderar la tasa de paro, a liderar de una forma escandalosa, no lo olviden, la tasa también de paro juvenil, pues todo esto habrá que hacer un gran documental para explicarlo. A lo mejor lo que le falla a este gobierno es que no sabe explicar las cosas. Para eso hay que recurrir a un director de documentales de los premios Goya, para intentar, suponemos,
como hacía en aquellas épocas, no sé si se acuerdan, esto sí que no por haberlo vivido, obviamente, aquellas películas, la cinematografía que existía en la época del Reich, que se filmaban acontecimientos para ensalzar la figura de Adolfo. Pues esa es la misma sensación, buscar estrellas donde hay estrellados. Y eso es algo que parece cada vez más inevitable. La crisis económica, siempre hemos dicho que mataría más la crisis económica que la pandemia, y con la guerra también matará más la crisis económica que la guerra. Son cosas tan evidentes que a veces te da la sensación de que algunos no acaban de entender dónde está la realidad y dónde está la propia vida. Porque imagínense ustedes, aquellos, lo que llevamos explicando desde hace días, aquellos que ya no hablamos de que sea de una manera no natural, sino que necesiten a diario, por ejemplo, poner gasolina, por citar el ejemplo más claro. Cuando vemos que hay países como Irlanda, como Portugal, que bajan los impuestos a la gasolina y España los mantiene, y si usted mañana, transportista o no, o de cosas puntuales, porque usa el coche para yo que sé, ir a buscar a los niños o lo que sea, va a poner gasolina y pone, por ejemplo, 100 euros, llenar un depósito ya no son 100 euros, es bastante más, pero ponemos un número redondo para hacerlo claro, sepa que de esos 100 euros, 55 se van a ir al gobierno de turno. 55 de los 100 euros. Óiganlo bien, 55 euros se van a ir para pagar, entre otras cosas, el avión de este presidente, para pagar, entre otras cosas, estos documentales, para pagar, entre otras cosas, la imagen de este presidente. Alguno dirá, no, porque claro, las carreteras, no sé qué, las historias que estamos viendo con los grupos de trolls organizados, que habría que saber también, por cierto, quién les paga, no, los hospitales, no sé qué. Hombre, pues los hospitales, por citar cosas muy claras, pues demostraron en la pandemia que no estaban al nivel. Que hay grandes profesiones en España, indudable. Que los medios, el colapso es general, totalmente cierto. Los juzgados, juicios de aquí 3, 4 años se están poniendo fechas. Está claro que tampoco funciona. La educación, solo hay que mirarse los informes de PISA, que somos un auténtico desastre y una vergüenza, o ver algunos vídeos que corren por redes sobre la incapacidad de muchos estudiantes de distinguir ni el Quijote. Nos confirman que este personaje siniestro no solo está destrozando la economía, sino está destrozando, y aquí creemos es lo más grave, las estructuras de Estado de este país. Porque hay cosas que algunos pensamos que deberían ser sagradas. Hay cosas que algunos pensamos que deberían permanecer intactas al paso de un gobierno. Estamos obviamente pensando en la justicia, estamos pensando en la educación, estamos pensando en la sanidad. Son elementos, como diría Montero, transversales de un gobierno que deberían funcionar a la perfección, gobierne quien gobierne. Y está claro que eso parecía que funcionaba así hasta la llegada de Sánchez, porque el destroce que hace no solo en la economía, sino en las estructuras de Estado, en la sociedad, este personaje, son para estudiar en el futuro. Y a todo eso, además, necesita ensalzar su figura, necesita crearse una historia para, según él, suponemos, pensar en el futuro con una imagen de liderazgo que no ha tenido en el presente, y parece que está creando ese halo de liderazgo que no puede hacer ni en la calle ni en el propio Congreso. Porque la realidad es que a uno no le sorprende, vamos a decirlo así de claro, a uno prácticamente le da pereza intelectual tener que discutir o tener que escuchar, digámoslo así de claro, que un presidente de tu país, porque nos gusta o no, sigue siendo nuestro presidente, culpar a Putin de todos los males que existen. Extinguido el comodín de Franco, recordemos que voló en aquel helicóptero con Bolaños. Extinguido el comodín del rey emérito, que ha sido archivada toda la causa, pues había que buscar un nuevo comodín.
Aún podríamos decir, y sonará extraño, que Sánchez ha tenido la suerte de encontrarse en el camino con Putin, porque la realidad que explicábamos ya en diciembre es que venía un enero y un febrero complicados y no contábamos nadie con las historias y las andanzas de Vladimir, porque la realidad es que este país ya iba mal, repetidamente mal, y el golpe de gracia parece que se lo va a dar estas acciones desde miles de kilómetros. No solo se ha quedado constatado la incompetencia de nuestro presidente en su imagen exterior, recordemos que tuvo que llamarle el propio Borrell, otro, que déjalo ir, que ahora está que bajemos el gas. No vaya a ser que hundamos Rusia si consumimos menos gas, en fin, que representa entre nosotros el 10% apenas de la calefacción de España. Pero bueno, cada uno es libre de decir las chorradas que dice. En eso le damos hasta la razón a Rufián, que ha dicho que para hacer el ridículo Borrell, vuélvase a España. Suponemos Rufián ha olvidado decir que él lo intentó largar de Cataluña, con lo cual le dirá que vuelva a Madrid, porque a Cataluña no lo querrán aquí, porque saben que, según ellos, no es pata negra, en fin, cosa que parece que Rufián sí, que también tiene unos cojones, en fin, vamos a no entrar en ese debate que es complicado. Pero ¿dónde íbamos? La imagen internacional, totalmente fracasada, la llamada de Borrell, diciéndole que o se daban armas a Ucrania o se cancelaba la cumbre de la OTAN que se va a efectuar en España. Y las rectificaciones corriendo del presidente, donde dijo A diciendo B. Luego no hablamos de las andanzas de su propio gobierno, la imagen internacional que puede tener España. Imagínense, el único gobierno con miembros del Partido Comunista, pero no es que sean comunistas, que al final entre nosotros la ideología puede parecer lo de menos, sino que son en muchos casos defensores aférrimos de los oligarcas rusos y en otros casos incluso financiados por ellos para su lanzamiento. Súmele a todo eso las amistades peligrosas con esos políticos investigados ahora por la propia Unión Europea. Hablamos del independentismo catalán, también financiado, según parece, por el propio Vladimir, que recordemos, no accedió a esa propuesta de algunos catalanes, que yo creo que debían fumar mucho porro, que le propusieron crear la base europea para Rusia en el puerto de Barcelona. En fin, imagínense, si con Ucrania, que casi no ha intervenido, entre comillas, fuera de algunas armas que aún no se sabe si han llegado, fuera las defectuosas enviadas por España, parece que nadie va a intervenir de forma manifiesta y parece que los van a dejar tirados. Eso también es otra realidad que habrá que ver. Imagínense lo que hubiera pasado aquí en Barcelona. Bueno, este programa no existiría, solamente nosotros personalmente también habríamos sido eliminados. En fin, no sabemos si por Polonio, por Polonia o por vaya usted a saber qué, pero está claro que estas amistades peligrosas del presidente, pues tampoco son la mejor carta de presentación del gobierno español fuera de España. Yo no podría pensar, pues hombre, pero da igual que nos conozcan fuera. Si ya en España soy súper popular, soy un líder de masas, salgo a la calle, me voy a tomar un café y la gente viene a abrazarme. Y no tengo que salir ni con escoltas. ¿Qué va? Si miren, esta noche me voy a ir a ver no sé, al Bernabéu, pero me voy a sentar en una grada normal. Y mañana me iré a ver otro partido de fútbol, por decir cosas así. Y me sentaré también en una grada del estadio. Pues no. Internamente, el fracaso de las políticas y de la persona llamada Sánchez es todavía mayor que internacionalmente. Porque fuera todavía hay cosas que no se ven ni se saben, pero dentro se es mucha gente consciente del daño que está haciendo no solo a la sociedad, no solo a la economía, sino, como hemos dicho, a las estructuras de Estado. Y sorprende que en esos errores continuados se intente colocar este documental, recordemos, de una empresa con material feminista, para salvar, digamos, las distancias, según lo que dice Calviño o Montero, o sea, ni en eso son capaces de tener coherencia. Por cierto, a nosotros nos da igual que el documental lo hiciera quien sea, pero son ellos los que van diciendo esas historias.
Pues está claro que suena extraño y suena otro error de estrategia, suena aquello que hemos comentado en repetidas ocasiones de que no hay nadie al mando, que el PSOE, en este caso el sanchismo de Pedro Sánchez, funciona a golpe de idea. Oye, hagamos un documental, vale, tú llama a unos amigos, mira, del embajador que tiene uno el premio no sé qué de Goya, oye, pues que lo haga, que vamos a quedar chulísimos. Esa es la realidad que se está viendo en el gobierno actualmente. Un descontrol total, una situación desesperada donde los golpes de efecto algunos creen que van a ser suficientes. A nosotros nos recuerda, hablando un poco y saltando obviamente en años, y obviamente la situación no es nada parecida porque hablamos de una época conflictiva, pero cuando se estaba desmoronando el Tercer Reich allá por los años 40 del siglo pasado y aparecieron las bombas volantes, la V1 y la V2, que recuerden que en sus soflamas el dictador decía que iban a solucionar el conflicto. Hombre, y quien de aquellas analizaba, nosotros obviamente no piensen que somos inmortales, pues decía que no, mira, aquellas lo que harán es matar unos cuantos, miles de personas seguramente, una desgracia, pero no solucionarán el conflicto de fondo. Y aquí opinamos lo mismo. El documental servirá para, vaya usted a saber, afianzar a lo mejor a miles de seguidores, poner en rabia a otros miles de seguidores, pero no servirá para cambiar el destino de las cosas. Y el destino de las cosas, algunos creemos cada vez más es que la figura de Sánchez pasará a la historia como el peor presidente de la historia, el que no ha sabido solucionar nada y el que incluso se está creando cierta fama, vamos a decirlo así, cierto bombo se está creando para en un futuro quede algo de su legado en el recuerdo. Pero la realidad es que los que hemos vivido esa época somos conscientes de que las cosas no son como nos las quieren contar en ese documental. Porque allí aparecerá un hombre de talante institucional en una versión humana y algunos creemos que seguirá mintiendo y seguirá siendo esa persona con muy baja autoestima, que es incapaz ni tan siquiera de salir a tomar un café en su propio país, en su propia ciudad. Y cuando alguien no puede hacer eso, ya puedes hacerle un documental de automóvil, que la realidad se quedará en la pantalla y todos sabremos que no deja de ser un documental y no es la realidad. Eso es lo que parece debe pasar y eso es lo que creemos va a pasar. Nosotros nos vamos a ir ya, nos vamos a emplazar a la próxima semana, vamos a ver cómo discurre este final de semana, vamos a ver cómo discurre esta guerra tras la invasión rusa de Ucrania. Realmente es una semana muy intensa y es una semana que va a hacer cambiar muchas cosas para las próximas semanas, meses y años. Nos emplazamos al próximo lunes, como siempre decimos, seguimos.